Saludos a todos. Este quinto reporte sobre casos de COVID neonatal se va a centrar en presentarles 3 casos publicados en este mes de abril en 3 distintas publicaciones, una de China, otra europea y por último una estadounidense. Y son casos con manifestaciones clínicas que requirieron hospitalización en neonatos de más de 2 semanas de vida. El primer artículo fue publicado el 1 de abril en la revista china de pediatría por Lincoln Zheng del Hospital Infantil de Wuhan. El segundo fue publicado en la revista Enfermedades Infecciosas, antes revista escandinava de enfermedades infecciosas, el pasado 2 de abril, y es un caso iraní presentado por Mojtaba Kamali. Por último, el tercer caso fue presentado el pasado 22 de abril por médicos de Houston, Texas, liderados por Álvaro Coronado y publicados en la revista del New England Journal of Medicine. El primer caso, como les dije, fue presentado en la revista china de pediatría y es un reporte de caso. Es el primer reporte de caso de neonato con COVID-19 en China, según los autores. Como historia de antecedentes, es un niño, es un bebé que el 5 de febrero, con 17 días de edad, ingresa a la sala de aislamiento del Hospital Infantil de Wuhan, con una semana de estornudos, tos y vómitos lácteos, sin fiebre, que es producto de un primer embarazo de 39 semanas con lactancia mixta al momento de su ingreso, y que en el curso de la enfermedad presentó hipoactividad, disminución de la lactancia con orina y deposiciones normales. 3 días previos al ingreso, los padres presentaron fiebre y tos, y los hisopados nasofaringeos fueron positivos y la radiografía presentó cambios inflamatorios en ambos padres. En el examen físico del bebé al ingreso, era un bebé con un peso de 4,70 kg, aparentemente sin mayores hallazgos en el examen clínico. Y en los exámenes de laboratorio tenía un recuento leucocitario normal, plaquetas normales, proteína C reactiva y procalcitonina en valores normales, una serie de pruebas de tipo inmunológicas también normales, función hepática y renal normales. También se hicieron hisopados nasofaringeos para buscar para influenza, adenovirus y también búsqueda de antígenos para virus incitador respiratorio que fueron negativos. En el examen de imágenes, dentro de los otros exámenes de imágenes, el 5 de febrero le hicieron ecografías Doppler cerebral, cardíaca y abdominal sin hallazgos anormales. Esta es la tomografía que se le tomó al ingreso. Es una tomografía torácica donde se reporta incremento o aumento de la sombra iliar con discretas opacidades difusas. El 10 de febrero, a los 6 días de su ingreso, una radiografía de tórax muestra infiltrados en la zona superior del hemitórax derecho e inferior del hemitórax izquierdo. Con respecto a las pruebas moleculares para SARS-CoV-2, el 7 de febrero, a los 2 días de su ingreso, el hisopado faríngeo o nasofaríngeo fue positivo, no se tomó hisopado rectal. Un día después, ambos hisopados, nasofaríngeo y rectal, fueron positivos. Y 2 días después, el 9 de febrero, el hisopado nasofaríngeo fue negativo, sin embargo el hisopado rectal permanecía positivo. Como ambos padres fueron diagnosticados con COVID-19, se consideró como un bebé con COVID-19. El día 1 ingresa a la sala de aislamiento en incubadora con hidratación y vitamina K como parte del manejo. Los días 2 y 3 de su hospitalización cursa con vómitos, aunque reinicia la alimentación al tercer día. El día 4, como dato importante, tiene una temperatura de 37,8 y tiene diarreas líquidas de más o menos 6 veces por día. Y el día 7 no presenta tos, no presenta fiebre, no presenta dificultad respiratoria. El siguiente caso es un caso presentado en la revista de enfermedades infecciosas, pero es un caso iraní. ¿Qué sabemos de este caso? Era un recién nacido de 15 días que se hospitaliza en el hospital Mousavi de Zanjan, Irán.
Era un recién nacido por cesárea, con un peso al nacer de 3.460 gramos, con padres con fiebre y tos reciente y mamá con sudoración, debilidad y malestar general. Al ingreso el bebé presentaba fiebre de 38.2 grados centígrados y un patrón moteado de la piel. No había tos, no había secreción nasal, no había síntomas gastrointestinales. En el examen clínico, el estado del bebé era alerta, había taquicardia con una frecuencia cardíaca hasta 170 por minuto, una taquimia con una frecuencia respiratoria hasta 66 por minuto y retracción subcostal leve con una saturación de 93% sin oxígeno. Ingresa a unidad de cuidado intensivo neonatal en aislamiento con hidratación y oxígeno. Se inicia vancomicina, amikacina y oseltamivir, y dentro de los exámenes de laboratorio no se encuentran mayores problemas en los reactantes de fase aguda y tiene un AGA aceptable. La radiografía de tórax fue normal, la ecocardiografía solamente mostró un foramen oval y los cultivos de sangre, orina y heces fueron negativos. Sí se obtuvo una prueba molecular positiva para coronavirus y una prueba para influenza negativa. La recuperación en este caso fue gradual desde el segundo día del ingreso, con resolución de la dificultad respiratoria y el patrón moteado de la piel, siendo dado de alta a los 6 días de vida. El recién nacido y sus padres fueron puestos en cuarentena y monitoreados durante 14 días y se encontraban recuperados en el momento del seguimiento. El tercer caso es un caso bastante reciente, fue publicado hace unos días atrás como un caso reporte en el New England Journal of Medicine. Fue presentado por Álvaro Coronado Muñoz de la Universidad de Texas. Este caso era un recién nacido de 3 semanas de edad, o sea 21 días, con antecedentes de haber nacido de 36 semanas producto de una tercera gestación de una mamá de 21 años, que usó inclusive antibióticos por 48 horas después del nacimiento por sospecha de sepsis neonatal, con fiebre y evolución favorable y cultivo negativo. Se presenta a las 3 semanas de edad con una historia de 2 días de congestión nasal, taquimia y disminución de la lactancia. En urgencias presenta una temperatura de 36.1, una frecuencia cardíaca de 166 por minuto y una saturación de 87%. La radiografía de tórax muestra opacidades lineales bilaterales y consolidación en el lóbulo superior derecho, y se le administra oxígeno y antibióticos empíricos, ampicilina y gentamicina, y es transferido a un hospital pediátrico. Esta es la radiografía inicial con esa consolidación en el ápice derecho. Durante la transferencia el bebé presenta hipotensión, taquicardia, hipotermia y taquimia. Se toman medidas de aislamiento por contacto y gotitas e ingresa a una sala de presión negativa en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Se intuba e inicia cristaloides a un volumen de 60 ml por kilo y luego vasopresores. Se toman hisopado nasofaringio para SARS-CoV-2 y un panel viral respiratorio. La radiografía de tórax que mostraba los infiltrados bilaterales y colapso parcial del lóbulo superior derecho. Una ecocardiografía normal. Un recuento leucocitario con leucopenia y linfocitos en 55% y marcadores inflamatorios elevados. Esta es la radiografía en el ingreso con el colapso pulmonar, y estos son todos los exámenes de laboratorio tomados desde ese ingreso hasta más o menos los 4 o 5 días de vida. Como ven ustedes ahí, todos los cultivos que se tomaron fueron negativos. El panel para virus dio una positividad para rinovirus, o sea que se podría tratar de una coinfección, y todas las otras pruebas fueron aparentemente negativas. Y aquí también se muestran los gases sanguíneos. Siguiendo con el reporte, se inicia ventilación mecánica con un PEP de 7 centímetros de agua, con un FiO2 de 60%, una presión media de vía aérea de 22 centímetros de agua, cuyos resultados fueron una presión parcial de oxígeno de 49 milímetros de mercurio y una presión parcial de CO2 de 80 milímetros de mercurio, o sea, exámenes alterados. Ya en esta hospitalización se inició tratamiento con vancomicina, cefepime y ampicilina y se suspendió después de 48 horas con cultivos negativos. Se inició además hidroxicloroquina y acitromicina, que la recibió por 5 días por la presunción de ser un COVID-19. A los 2 días de su hospitalización se resuelve la hipotensión
cursa con un hemorragia derecho que se resuelve por drenaje torácico. A los 5 días de la hospitalización es extubado. A los 7 días sale de cuidado intensivo pediátrico y se obtiene el resultado de la prueba molecular positiva para coronavirus. Y a los 9 días sale de alta. Ninguno de los contactos, que se comprobaron que fueron 8, tuvo pruebas para SARS-CoV-2. Un contacto del bebé, que era una mujer de 49 años, estaba sintomática en el momento del ingreso del paciente. Esos son los 3 casos que les presento. Lo que hay que notar es que el COVID-19 en niños, como nos hemos dado cuenta, el curso de la enfermedad es más leve que en los adultos. Los síntomas, los clínicos más comunes incluyen fiebre, letargia, fatiga y tos, pero también pueden presentarse síntomas inespecíficos, respiratorios y o digestivos, pero que son de buen pronóstico. Casi siempre va a haber antecedentes positivos de COVID-19 en sus madres o en los familiares muy cercanos. Como ven ustedes ahí, hay que tener en cuenta que cuando tengamos recién nacidos con síntomas inespecíficos de infección y antecedentes de síntomas de COVID-19 en sus padres, la toma de PCR para coronavirus debe estar indicada. Hay que tomar medidas de aislamiento y en incubadora para aumentar las barreras de dicho aislamiento y reducir en lo posible la movilidad del personal médico. También es importante extremar medidas durante la alimentación, la limpieza de la cavidad bucal, el cambio de pañales u otros comportamientos de contacto físico, debiendo prestarse especial atención a la protección personal, fortalecer la higiene de manos y la desinfección efectiva de los dispositivos de cuidado para recién nacidos después de su uso para reducir la transmisión entre los miembros de la familia. También tenemos que tener en cuenta que los desechos, las secreciones y las excretas producidas por los recién nacidos deben marcarse y tratarse estrictamente como desechos médicos infecciosos. Para finalizar, habría que comentar que en el último caso mencionado por el New England Journal of Medicine, no había una información relevante sobre los padres y cuidadores. Era necesario, creo, que aumentar esa información. No había tampoco una descripción exacta sobre las pautas utilizadas con hidroxicloroquina y acitromicina y ver si presentaron algún tipo de eventos adversos. Y tampoco habría que demostrar cuál fue el papel de la infección concurrente por rinovirus. Y también hay que tener en cuenta que no se reportó qué medidas pudieron haberse o deberían haberse tomado en cuenta con respecto a la probabilidad de aerosolización durante la intubación en el neonato. Ese dato no está preciso. Pero es bastante importante el caso reportado porque demuestra que hay una clínica que, si bien tuvo una evolución favorable, sí tuvo una clínica que requirió cuidado intensivo. Estos son los 3 casos que les quería presentar. En los próximos días vamos a tratar de hablar de otros temas importantes. Y saludos a todos y espero que les haya parecido interesante. Los enlaces los voy a dejar en la descripción. Muchas gracias.